Muy bien, pues este es un mensaje, esta es la sesión 2 de la serie Adoración es, como les comenté. Vamos a estar hablando acerca de aspectos de lo que es en sí la adoración. Y la intención de este mensaje es llevarnos a todos a entender que adoración no es necesariamente música solamente. Sabemos que a Dios le agrada la adoración musical, la podemos ver en la Biblia, pero adoración es en sí todo lo que hacemos con nuestra vida, todo lo que hacemos, todas las cosas en las que invertimos nuestra vida hablan de adoración. Entonces, mucho tiene que ver con nuestro carácter. La semana pasada teníamos una introducción y hoy va a ser la primera sesión donde vamos a hablar de un aspecto de la adoración. Y el título de este mensaje es Adoración es sacrificio, y vamos a hablar acerca de los sacrificios. Bueno, ¿cuántos saben? Todos los que han leído pues el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, pueden ver cómo Dios ordenó que la expiación de los pecados del pueblo de Israel fuera hecho a través de ¿qué? De sacrificios. ¿Qué sacrificaban? Bueno, sacrificaban corderos, machos cabríos, a veces tórtolas, palomas, ¿verdad? Pero hacían sacrificios porque la cosa es que tenía que haber derramamiento de sangre para que hubiese expiación de los pecados. Es decir, ante toda falta del pueblo tenía que haber derramamiento de sangre. Alguien tenía que pagar, y pues en ese caso pagaban los animales. Así que todos los que sean así de que comparten los videos en Facebook de que por qué matan a los animales, digo, yo estoy en contra de la crueldad animal, pero bueno, eso se hacía en el Antiguo Testamento, ya no se hace así. Entonces esto se le llamaban los sacrificios levíticos, porque Dios instituyó a una de las tribus de Israel, a la tribu de Leví, para precisamente encargarse de estos sacrificios, ¿verdad? Y esto Dios lo instituyó en la ley de Moisés, que para que ciertos sacerdotes de la tribu de Leví hacían sacrificios para expiar los pecados del pueblo, para que fueran, pues por así decirlo, limpiados o quitadas las faltas de en medio de ellos. Algunos aspectos de estos sacrificios eran mandados por Dios, eran establecidos en la ley, lo cual quiere decir que eran sacrificios legítimos. Eran aceptables, pero eran insuficientes. Y quiero que vayamos rápidamente, o una persona que busque Hebreos 9:9 y que lo lea así rápidamente. Mira, aquí ya está el Super Braulio encontrándolo. Y Hebreos empieza a hablar acerca del sacerdocio levítico comparado con el nuevo pacto. Hebreos 9:9. ¿Listos todos? No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Entonces está hablando de que estos sacrificios, tú puedes leer todo el capítulo 9, está hablando de precisamente este orden levítico, estos sacrificios del antiguo pacto de la ley mosaica. Dice, se ofrecían, pero estos sacrificios no podían hacer perfectos a los que practicaban estos sacrificios. Entonces eran sacrificios legítimos, legales, eran aceptables, pero eran insuficientes. Pero entonces esto es lo que podemos ver en el Antiguo Testamento. Y de hecho, si tú estudias muchas culturas, es bien extraño porque todas las religiones, aun y cuando no tengan nada que ver con Dios, practican sacrificios como que para tranquilizar su conciencia, practican sacrificios como que para tratar de agradar a sus dioses falsos, ¿verdad? Entonces, en la conciencia del ser humano hay esta cosa de que ante las cosas que hacemos se tiene que ofrecer un sacrificio como para pagar, como para que una deuda sea saldada. ¿Sí está bien dicho así?
Pero bueno, en el pueblo de Israel, ellos practicaban estos sacrificios, pero ¿qué pasó? Los empezaron a ofrecer continuamente durante años, pero llegó el punto donde ellos solamente hacían estos sacrificios como un mero acto religioso, mientras mantenían todavía una vida de maldad, una vida de inmoralidad. Y no había a pesar de que ellos presentaban el sacrificio, no había un arrepentimiento verdadero. Entonces vienen los profetas y viene Isaías y le dice: no, esos sacrificios no cuentan, ya estoy harto de que me celebren estas fiestas y hagan esos sacrificios, porque ustedes, sus manos están llenas de sangre, están llenas de maldad, etcétera, etcétera. Entonces vemos como aún esos sacrificios empiezan a perder su sentido en cuanto al corazón de las personas, pero Dios no se quedó ahí. Estas cosas eran un símbolo de algo que vendría. Pero Dios les dice, inclusive en algunos pasajes como Oseas 6:6 dice: misericordia quiero y no sacrificio. Entonces mostrando que de lo que Dios verdaderamente estaba detrás del pueblo de Israel era de su corazón más de que de las obras. Entonces lo que quería Dios era que esos sacrificios fueran aceptables al ellos presentarse y con un arrepentimiento genuino venir a hacer un sacrificio pidiendo perdón al Señor, pero ellos ya lo hacían como un acto religioso donde sus vidas no eran transformadas y ellos lo hacían solamente por, pues ya costumbre. ¿Y cuántas veces así pasa en estos tiempos, no? Ya hacemos las cosas por costumbre. Entonces yo quiero que nosotros nos demos cuenta, porque este es un tema muy delicado donde podemos pensar que por hacer sacrificios estamos agradando a Dios. Pero hay sacrificios aceptables y hay sacrificios que no son aceptables. Hay prácticas que son aceptables y genuinas delante de Dios, pero hay prácticas que simplemente no llegan, o sea, no tienen ningún impacto espiritual. Solamente son cosas que se hacen por práctica y no tienen una relevancia, un peso espiritual. Entonces, la clave es el corazón que está detrás de lo que hacemos, la intención con la cual hacemos lo que hacemos. Pero bueno, dejando esto a un lado, los sacrificios levíticos, quiero que me acompañes a Génesis 22. Bueno, Génesis 21. Y vamos a ver la historia de Abraham y su hijo Isaac. Abraham y Sara tuvieron un hijo llamado Isaac, y vamos a ver en qué condiciones se dio este hijo. ¿Cuántos conocen esta historia? Muy bien, la mayoría, pero si algunos no lo conocen, vamos a verlo rápidamente. Dice el 21, versículo 1: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar a mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, bueno, ya, y se empieza a meter en otra historia, pero lo que quiero mostrar aquí es: Abraham y Sara tuvieron un hijo en su vejez. ¿Cuántos años tenía Abraham? ¿Y cuántos años tenía Sara? 90. Sí dice en otro pasaje, ¿verdad? Entonces, lo que quiero resaltar aquí es que dice Dios, entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír. ¿Quién sabe lo que significa la palabra Isaac? Risa. Entonces primero se ríe como en risa de incredulidad, en otro texto habla eso, pero después viene una risa de un gozo de decir: wow, Dios de verdad me respondió en algo que parecía imposible, en algo que parecía ilógico que pudiera suceder en las condiciones que se presentó, porque no solamente era estéril, sino tenía 90 años, y Abraham dice que su cuerpo estaba como el cuerpo de un muerto, y tuvieron un hijo. Entonces fue motivo de risa, de gozo.
Y de verdad vemos el amor que tenía Abraham y Sara para con su hijo Isaac, que les causó gozo, vino a traer gozo a sus vidas. Muchos están pasando momentos de aflicción, momentos de tristeza, y de repente viene Dios y hace algo que te trae gozo, te trae risa otra vez. Unos pasajes bíblicos, si no me equivoco, algunos salmos dicen que Él cambió nuestro lamento en baile. También dice que cambió el llanto en risa, en gozo. Eso es lo que hace el Señor, y esto hizo con Abraham y Sara. Y ellos tuvieron un hijo que significa risa. Y vamos a leer más adelante, el 22, dice: aconteció después, versículo 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Este pasaje desde este momento nos dice muchas cosas, porque dice que Dios probó a Abraham. Muchos dicen: no, Dios nunca te va a mandar pruebas. No, Dios manda pruebas. Dios prueba los corazones de los hombres, Dios prueba los corazones de su pueblo. Y bueno, el que Dios te pruebe es el comenzar de un tiempo de dolor y sufrimiento, pero lo que va a producir ese tiempo es algo invaluable. Vamos a ver el acontecer en la vida de Abraham después de esta prueba, que vamos a ver que Dios está por introducir a Abraham, pero el resultado no es en vano. El resultado es determinante para la historia de la persona que está interactuando con Dios en este momento. Entonces nosotros debemos aprovechar cada prueba, como decir: esta prueba me va a catapultar, me va a transformar para la gloria de Dios. Amén. Y otra cosa que me llama mucho la atención, la respuesta de Abraham. Dice: y él respondió: heme aquí. Como diciendo: aquí estoy dispuesto. Y muchos de nosotros, Dios nos habla y nosotros respondemos, en vez de decir: heme aquí. ¿Para qué, Señor? Primero dime qué y después veo, ¿verdad? Yo he escuchado personas que dicen esto, y ahorita vamos a verlo al final de la historia de Abraham, algo muy interesante. Pero no, hombre, es que si Dios me dice esto, yo no sé si podría. O sea, cargarías con el peso en la eternidad después de millones de años de haber dicho: pues dije que no a algo que simplemente el Creador del cielo y la tierra me invitó a. Ahora, esto es algo que a todos nos debe de hacer temer, porque yo sé que yo he fallado muchas veces, que Dios me ha dicho cosas y tal vez no he estado dispuesto, pero nuestro corazón debe de estar en cada día, estar más dispuestos y atentos a su voz, y creciendo y sin reservas ante Dios. Y Abraham dijo: heme aquí, heme aquí. Por eso este hombre es el padre de la fe, porque también puede hacerse ver aquí que es el padre de la obediencia. Es tremendo lo que vamos a ver aquí en Abraham. Versículo 2 dice: y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Isaac, a quien amas. Y vete a tierra de Moria. Y ofreció ahí en el holocausto. Dato así curioso, los que les gusta El Señor de los Anillos, las minas de Moria pueden estar inspiradas en este monte de aquí en la Biblia, pero bueno, eso es otra cosa. Y ofreció ahí en holocausto sobre uno de los montes, y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces le está diciendo: toma a tu hijo, tu único, a quien tú amas, lo más valioso que tú tienes, y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y el versículo 3 está impresionante. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Qué impresionante, porque entre el versículo 2 y en el versículo 3 tú no encuentras a Abraham pidiéndole una explicación. Por más ilógico que pareciese lo que Dios le está pidiendo, no le está pidiendo una explicación. Dios, pero dime por qué. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué si tú hiciste esto? Que no, Dios, esto es algo que tú me estás dando. Y es bien interesante que la sumisión y la
el rendimiento de la vida de Abraham era tal que ni siquiera le tenía que pedir o no exigía de Dios una explicación a lo que estaba haciendo. Ahora, yo sé que hay veces que nosotros enfrentamos pruebas y le decimos: Dios, ¿por qué? Yo lo he hecho. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Pero de repente viene en mí este sentir: pero sí, pero tú eres Dios y yo no necesito una explicación. Aunque de repente si me puedes decir, no me enojo, ¿verdad? Estaría bien que me expliques por qué está pasando esto. Pero Él es Dios. Y vemos cosas bien interesantes. Fíjate, quiero que veamos bien aquí. Por más ilógico que parece, Abraham obedece sin pedirle explicaciones o cuestionar al Señor. Esto nos muestra una cosa: obediencia total. Obediencia total es fe, y obediencia es adoración. Obediencia es adoración. Fíjate, vamos a leer el versículo 4, dice: y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos ahí y adoraremos y volveremos a ustedes. Este es el primer versículo en toda la Biblia que se menciona la palabra adoración. Y fíjate en qué contexto está hecho. Sabemos que todas las primicias, o sea, la primer mención de una palabra marca la esencia, marca el fundamento de lo que es el significado de esa palabra. Todos nos emocionamos con las primeras menciones, de verdad, cuando un bebé por primera vez dice papá, mamá, entonces que wow, dijo por primera vez papá. Bueno, aquí por primera vez se dice la palabra adoración o adoremos. Y se dice en un contexto donde Abraham iba a entregar lo más valioso, lo que le causaba risa, lo que le causaba gozo. En su esencia, adoración es sacrificio, es el ofrecimiento de algo que nos cuesta. Porque, ¿sabes una cosa? Cuando entregamos lo que más valoramos, algo costoso, refleja a su vez cuánto valoramos a Dios. Y lo más impresionante es que aquí no es algo que obtuvo Abraham por su trabajo, sino que en condiciones donde Abraham no tuvo nada que ver, donde todo fue Dios otorgando a Isaac a su vida, de repente le dice: sacrifícalo en holocausto. Y pudieses decir: oye Dios, pero no tiene sentido. Entonces, ¿para qué me lo dabas? Entonces, ¿para qué todo esto de tener a nuestro hijo en la vejez? Pero Él dice: vamos a ir y vamos a adorar. Dispuesto a entregar, a sacrificar lo más valioso en su vida. Aquí Abraham no solo está haciendo evidente su fe, su confianza en Dios, sino que también está haciendo evidente que para él no había nada por encima de él, aun y cuando Dios se lo hubiera dado. Sin reservas, la vida de Abraham estaba rendida al Señor. ¿Qué si Dios te da un ministerio? Tú dices: no, este ministerio nadie me lo quita. Bueno, todo lo que nosotros recibimos de Dios, quiero decirte que es prestado. Nada es nuestro. Y esto nos lleva a reconocer algo que Abraham reconoció. Y esto es que Abraham entendía la soberanía de Dios. Como te digo, nada de lo que tenemos o que hemos logrado, ni el ministerio mismo es nuestro. Todo le corresponde a Dios y Él decide lo que quiere sin tener que dar una explicación. Esto lo hace a Él Dios, soberano. Y estamos en algo que parece ilógico. ¿Cómo le estás pidiendo algo que tú se lo diste? ¿Por qué se lo quitas? Entonces, ¿para qué? Pero Abraham dijo, no cuestionó, agarró sus cosas, cortó leña, preparó las cosas para obedecer a Dios. Rendición total. Entonces, cuando tú tienes algo que es lo más valioso para ti y tú haces el acto de esto más precioso para ti, lo rindes al Señor,
tú no solamente estás mostrando tu confianza de decir, no sé por qué me lo estás pidiendo, pero algo vas a hacer tú, Señor, y sé que estaré bien. No solamente estás mostrando eso, sino cuando rindes lo más valioso, estás reflejando o demostrando qué tan valioso es Dios para tu vida. Pero si tú te reservas lo más valioso, aun y cuando haya sido un regalo de Dios, tú dices, no, si me lo quitan, sin esto es que yo no puedo vivir, yo no puedo entregar esto, yo no puedo soltar esto. Entonces estás demostrando, sí, tu alto valor y estima por esto, pero estás demostrando que realmente Dios no es lo más valioso para ti. Entonces, Abraham valoraba inmensamente a Isaac porque no solamente representaba a su hijo, que la familia es algo súper fuerte, ¿no? Pero también representaba su herencia, su llamado, su ministerio, porque Dios en Génesis 12 le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y vas a tener hijos como las estrellas. No sé, Dios, tú me diste esta palabra, pero aún estoy dispuesto a entregarte esto, porque aún más valioso que lo que me dijiste que harías a través de mí, tú eres más valioso que todo. No sé qué sueños haya puesto Dios en tu vida, no sé qué cosas, qué anhelos tú tienes, qué expectativas tú tienes de la vida, pero yo quiero decirte que Dios está por encima que de nuestra vida. Él es soberano y Él debe de ser más valioso para nosotros que cualquier cosa que tenemos. Sé que es algo duro, sé que es algo complicado, pero esta es una verdad y Abraham lo entendió. Dios era más valioso para él. Agradarlo a él era más valioso que aún todas sus riquezas, todo su llamado, todo su ministerio, todo lo que él iba a poder y llegar a ser. Ahora había una confianza, lo vemos después en Hebreos, de que él lo hizo sabiendo, bueno, Dios, si tú lo hablaste, de alguna forma tú lo vas a cumplir. Tal vez él creía en la resurrección, tal vez él creía en no sé qué probablemente haría Dios, pero él tenía una confianza en que Dios estaba en control. Nosotros tenemos que saber que Dios no solamente es soberano, sino Dios es perfecto. Y el pedirle una explicación a veces a Dios es en cierta forma decirle, bueno, es que yo considero que no estás decidiendo bien las cosas, Dios. Es que en base a mi criterio, tú no deberías de estar decidiendo esto en mi vida. Porque a mi criterio, bueno, pues si tú das esto, entonces lo que quiere decir es que esto lo tienes que hacer fructificar y crecer. A veces Dios dice, no. Nosotros no entendemos sus pensamientos. Él es más alto que cualquier cosa. Sus pensamientos están por encima de los nuestros, sus caminos están por encima de los nuestros y sus designios y sus juicios son perfectos y justos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer en el versículo 6, continúa la historia. Dice, y tomó Abraham. Ahora, dato interesante. Abraham, vemos que no le dice a nadie lo que va a hacer, solamente obedece a Dios y se va. Imagínate si le hubiera dicho a Sara, el hijo que tuviste en tu vejez, pues lo voy a matar. Entonces, de buenas que no le dijo nada. Versículo 6 dice, y tomó Abraham leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí que el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Imagínate que tu hijo, al que tú amas, te está diciendo esto. Oye, pues yo veo la leña, veo todas estas cosas, pero ¿dónde está el cordero? Y fíjate la respuesta de Abraham. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Yo no sé si tú puedes imaginarte esto, pero yo no creo que para Abraham era de que,
Sí, yo confío. O sea, yo me lo imagino caminando, tal vez, no sé, tal vez sí no lo dice ahí, pero tal vez sí sinceró su corazón delante de Dios y tal vez iba orando de que, Dios, ¿por qué? No entiendo, pero tú me estás pidiendo esto, pero ¿por qué? Y así, pero él obedeciendo, y me imagino a Isaac hablándole esto a Abraham y se le revuelve todo por dentro y tal vez se le salían lágrimas o no sé qué estaba pasando dentro de él, pero sé que no era nada sencillo, sé que no era nada fácil. ¿En cuál nos quedamos? En el 9. Y cuando llegó al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Otra vez, esa misma disponibilidad. No fue un ¿qué quieres, Señor? Sino le dijo, heme aquí. Dispuesto estoy a hacer lo que tú me digas. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y me llama mucho la atención que le dice, porque ahora conozco, no dice que amas a Dios, sino le dice que temes a Dios. Yo creo que este temor del que habla es que Abraham no tenía la osadía o la valentía de poder guardarse en su corazón después esa memoria, años y años después. Me reservé algo para el Señor. Me guardé algo que no le quise rendir al Señor. Pero su temor fue tal de tener esa carga en su mente que dice, ahora conozco que temes a Dios. Que el respeto más sublime lo tienes para Dios. Y después dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ahora yo quiero preguntarte algo. Un carnero, y no sé, esto es pregunta que se me está viniendo ahorita, ¿un carnero es igual a un cordero? ¿O son animales diferentes? A ver, ¿dónde están los veterinarios? ¿Son iguales o no? ¿No saben? El cordero es la cría. El borrego, ¿y el cordero? Pero son diferentes. Son animales diferentes. Y bueno, Abraham dijo, y no mintió, el Señor proveerá cordero para el sacrificio. Y si aquí hay un carnero es porque esa profecía seguía vigente hasta ese momento. Y se llamó a Abraham en el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en las orillas del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto, que dice, obedeciste a mi voz. Obediencia es adoración. Rendimiento total de sacrificar lo más valioso de ti que tú tienes, eso es adoración. Y volvió Abraham a su siervo y se levantaron y fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Ok, aquí termina esto. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso de esta historia? Y lo que más me impacta, no es que en este versículo es la primera vez que se menciona adoración, sino que este pasaje nos apunta a la adoración, la expresión de adoración más grande de todos los tiempos. Y esto lo vamos a ver aquí. En Génesis 22:2, dale vuelta a la página. En Génesis 22:2 dice, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien tú amas.
Esto el Señor lo hace en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, su único, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, Abraham, me agrado de lo que acabas de hacer, porque decidiste glorificarme y mostrarle al mundo lo que es la verdadera adoración, que es rendir lo que tú más amas. Pero tú lo hiciste parcialmente, pero yo lo voy a hacer completamente, Abraham. Tú le mostraste al mundo parcialmente lo que significa esto, pero yo voy a hacerlo completamente, evidentemente y claro. Voy a entregar a mi hijo en un sacrificio a ti. Hay versículos claves que vemos aquí. Fíjate más adelante en Génesis 22:8 dice, y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y vemos en los evangelios, vemos en el libro de Juan también, Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios se proveyó cordero para el sacrificio. No hay mayor acto de adoración, no hay mayor obra que pueda agradar al Padre que cuando rindes lo mejor que tú tienes. Y eso hizo Dios con cada uno de nosotros. Por amor al mundo, Él entregó a su Hijo y no lo rehusó, sino que la ira de Dios cayó sobre Él. Él murió, pero al tercer día resucitó, mostrándole al mundo de lo que se trata adoración. Isaac es semejanza de Jesús, pero Jesús es la perfección. Isaac es solamente la sombra. Jesús es el sacrificio suficiente. Adoración es sacrificio. Hebreos 10, versículo 1. Acompáñame ahí. Hebreos 10. Vamos a leer a partir del versículo 1. ¿Ya estás ahí? Retomamos otra vez lo que hablábamos acerca de la ley y los sacrificios levíticos del Antiguo Testamento. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios, los del antiguo pacto, que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hacen memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dijo: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hay muchas personas que hoy en día vienen a Cristo y empiezan a hacer sacrificios y obras con la motivación de ganarse la aprobación de Dios.
o con la motivación de obtener algo de Dios, pero no hay nada que nosotros podamos hacer que pueda hacernos ganar el favor de Dios, porque todo ya lo hizo Cristo. Si nosotros estamos buscando este tipo de sacrificios, entonces estamos buscando los sacrificios que ya quedaron abolidos, los sacrificios de la ley. ¿Cuántas personas no vemos religiosos de pronto en celebraciones caminando de rodillas de un lado al otro con tal de solamente encontrar el favor, pero el sacrificio completo ya y suficiente ya fue ofrecido, y ese es Jesucristo, una vez y para siempre? Muchas personas hoy en día todavía celebran mucho y los sacrificios levíticos, pero si tú celebras los sacrificios levíticos, eso es celebrar lo ineficiente. Es celebrar lo que no te puede salvar, lo que no te puede cambiar. Si yo digo, ¿cuántos levitas hay aquí? Espero que ninguno levante la mano, porque ser levita es ser de un orden. Para empezar, ni siquiera somos judíos, ¿verdad? Y segundo, es querer ser algo que ya está ineficiente. Nosotros no somos levitas, somos de Cristo, del orden de Jesús, el cual habla aquí, si quieres decir Melquisedecita, porque habla de que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, el cual es rey de justicia, rey de paz. Entonces nosotros venimos a ser sacerdotes, dice la palabra que somos hechos un reino de sacerdotes, pero según el sacerdocio de Cristo y no según el sacerdocio levítico. Amén. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir esto? Que entonces nosotros ya no vamos a ofrecer sacrificios a Dios. La Biblia ya no habla de sacrificios o de vivir una vida sacrificial. Sí lo habla, pero no vivimos una vida sacrificial para obtener algo de Dios, sino que lo hacemos como una respuesta a aquel que ya lo entregó todo. Fíjate, voy a leer esto en 1 Pedro 2:5, si quieres anotarlo. Dice, ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La clave para ofrecer sacrificios que sean aceptables a Dios, que sea verdadera adoración, es hacerlo por medio de ¿quién? De Jesucristo. Fuera de Jesucristo no es aceptable a Dios. A través de Cristo Él quiere que nosotros ofrezcamos sacrificios espirituales que sean agradables a Dios, pero es por medio de Cristo, por medio de Jesús. Una vida sin reservas, una vida total rendición, porque has entendido que Jesús es digno. Abraham estuvo dispuesto a no reservar nada delante de Dios. Él rindió todo a Dios. La vida en Cristo es una vida sin reservas. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, todo lo entrego a Él. Todo lo rindo a Él. En Lucas 18 podemos ver, del 18 al 23, tú puedes anotarlo. La parábola es más, vamos ahí, rápido. No es una parábola, es Lucas 18. Podemos ver el contraste de la actitud de Abraham en este joven. Lucas 18, a partir del versículo 18, dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y aquí nos muestra un perfil de un cristiano que le entrega su vida al Señor, que se convierte al cristianismo, pero a su vez tiene
todavía reservas y condiciones delante del Señor. Y era una persona piadosa, dice que había cumplido los mandamientos, que todo lo había guardado, pero Dios nos revela, Jesús nos revela que lo que Él desea es una vida entregada sin condiciones y sin reservas, donde lo reconocemos como Señor de todo lo que tenemos. Y dice más adelante, Jesús oyendo esto le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígame. Qué invitación tan tremenda le está haciendo Jesús aquí. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Y podemos ver a Abraham con lo más valioso que él tenía, sus riquezas, que tal vez no eran riquezas económicas, pero sus riquezas estaban depositadas en el hijo de la risa, en Isaac. Y él lo entregó al Señor y le siguió. Pero vemos a este joven rico con todas sus posesiones y todas sus riquezas, y él dice: no, es que son demasiado. Haciendo evidente, esto para mí es más valioso que tú, Dios, para mí. O tú, Jesús, esto vale más que seguirte a ti. Pero Abraham dijo: no, seguirte a ti vale más que aún esto que me has dado tú, lo más precioso que tengo. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo estamos siendo nosotros? ¿Queremos ser verdaderos adoradores? A veces eso es una petición peligrosa, porque Jesús quiere que nosotros vivamos vidas rendidas a Él. Ahora a veces lees esto y te confronta la palabra y dices: Señor, ten misericordia de mí. Sí, pidamos misericordia a Dios y la ayuda de su Espíritu Santo que nos ayude, porque a veces estamos, esto yo no digo que yo sea perfecto en esto, a veces batallamos con entregar cosas que valoramos. Dices: Dios, pues te entrego lo que es pecado para mí, te entrego los pecados, eso sí te los entrego, quítamelos, pero no me quites lo bueno. Y ahorita que estábamos en la alabanza y estábamos cantando eso, digno es el Cordero de toda la gloria, de que nuestra vida esté puesta sobre tu altar, venía esto delante de mí. Yo quiero que no solamente me entreguen sus pruebas y sus fracasos y sus derrotas, sino que también me entreguen sus victorias. Nos reservamos: y sí, Señor, te entrego mi prueba y esto que estoy batallando, lo rindo ante tu altar, rindo mis problemas y rindo mi carácter difícil, lo rindo. Pero ¿estaremos dispuestos a rendir aún las cosas buenas que tenemos? Ahora, yo sé que son palabras difíciles y yo no me jacto de decir: yo todo lo... Pero es algo que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que caminar hacia esto. No es algo sencillo, pero es algo que Dios nos pide. Lucas 9:23 dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces nosotros entendemos esto y vivimos una vida de entrega, de sacrificio, no para obtener algo de Dios, no en el orden de la ley, no en el orden levítico, sino en el orden de una respuesta ante lo que Jesús ha hecho por nosotros. ¿Y sabes lo que dijo Pablo en Romanos 12:1? Dice: entendiendo todo. Pablo en la carta de los Romanos nos da una lección acerca de la gracia, de la justificación por la fe, de estando muertos nosotros en delitos y pecados, Él nos amó, todo lo que Dios hizo. Entonces Pablo en Romanos 12:1, fíjate, lo voy a leer aquí, si quieres anótalo, dice: así que, hermanos, les ruego que por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, lo lógico, después de entender todo lo de la justificación, todo de la gracia, es que tú entregues tu vida en un sacrificio total, en rendición total al Señor. Esto es adoración, más que música, más que un tiempo, más que yo quiero llegar a hacer esto, Dios, es decirle: te entrego todo lo que soy, tómalo. Todo lo entrego a ti, Señor. Es muy fácil cantarlo, pero a la hora de vivirlo es bien complicado. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Híjole, cuando llega la hora de vivirlo, no está nada fácil.
Yo he dicho muchas veces este testimonio, yo canté muchas veces esa canción de Give me Jesus, dame a Cristo, dame a Cristo. Puedes tener todo este mundo, pero dame a Cristo. Yo lo cantaba así, bien romántico, y sonaba bien padre en mi cuarto la guitarra. Pero cuando lo vives y te confrontas, es una realidad en tu vida, me di cuenta, no, Señor. Muchas veces cantamos cosas que no las entendemos. Pero Dios en su misericordia, estas no son malas noticias. Al contrario, imagínate, es llevarnos a nosotros a tener una eternidad gloriosa, aun y a pesar de los sacrificios, aun a pesar del costo, a pesar de los sufrimientos, es llevarnos a tener una eternidad gloriosa en Cristo Jesús, porque no hay mayor tesoro que Él. No hay mayor tesoro que Él, y cuando nosotros lo rendimos todo, estamos demostrando cuán grande es ese tesoro, Jesús, para nosotros, cuán suficiente es. Y es válido, si tú no lo sientes, es válido orar al Señor y decirle: Dios, la realidad es que ahorita no me llena, no me satisface, pero quiero que tú me llenes y quiero que tú me satisfaces. Entonces te encuentras en esa lucha, te encuentras en esa constante búsqueda de que Jesús sea todo para ti. No es algo que se va a dar de la noche a la mañana, pero es algo que se da con clamor, con lágrimas, con temporadas de no sentir nada. He platicado esta semana con personas, es que si no lo siento, entonces me siento hipócrita y no lo quiero hacer y no quiero empezar a orar, no. Pero tiene que haber un punto donde tú tomas la decisión de buscarlo, de clamar, de empezar a picar piedra hasta que tú veas algo. Y hasta que se produzca algo en tu interior, pero tienes que luchar, porque para que Jesús sea todo en tu vida, para que lo puedas ver con claridad, y entonces la adoración brote de tu interior, y entonces esa disposición de rendirlo todo venga a tu vida. Pero no te quedes sentado, no te quedes sin buscar que Jesús sea todo para ti, todo en tu vida. Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En el Nuevo Testamento podemos ver cómo la Biblia habla cosas prácticas de sacrificios que son aceptables a Dios. Y todo tiene que ver con una semejanza al carácter de Cristo. Como decía Pedro, y se presenten esos sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesús. Es decir, que tú tomas el modelo de Cristo y dices: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Jesús vive tu vida a través de mí. Ayúdame a cumplir tus obras, ayúdame a hablar tus palabras, ayúdame a amar como tú amas. Y esos son los sacrificios aceptables delante de Dios. Fíjate lo que dice, por ejemplo, una vida de sacrificios aceptables es una vida de amor y de entrega por los demás. Hace rato Karen nos contaba algo que Dios, una revelación que Dios le dio bien interesante de la importancia de cómo la Biblia nos muestra la importancia de sembrar nuestras vidas para el crecimiento de los demás, para bendición de los demás. Fíjate, Efesios 5:2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Quieres entregarte tu vida en sacrificio y olor fragante a Dios? Anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó. Entonces, amar es entregarte por los demás. ¿Qué tanto piensas por ti? ¿Qué tanto? Y nos decía Karen, muchas veces nosotros pensamos por nuestro ministerio, por nuestro crecimiento, pero ¿qué tanto pensamos? ¿Qué tanto invertimos en la semana por pensar en el ministerio de alguien más? O en el crecimiento de alguien más, o en el éxito de alguien más. Nosotros tenemos que ser abiertos si queremos vivir una vida de adoración a Dios, que son sacrificios aceptables delante de Él. Entonces tenemos que empezar a servir a los demás, una actitud de siervo, de servicio. Bueno, esa es otra predicación. Filipenses 4:18 dice Pablo, aquí les mencionó a los filipenses que colaboraron con él enviándole una y otra vez para sus necesidades, y menciona que esto fue un sacrificio acepto y agradable a Dios.
Entonces estaba Pablo en el ministerio y los filipenses querían colaborar con Pablo y le mandaban ofrendas para su sostenimiento. Y dice Pablo, esto ha sido un sacrificio acepto, agradable a Dios. Eso quiere decir que también cuando nosotros somos generosos y apoyamos a las misiones, apoyamos a la causa del reino, aprovechamos esas oportunidades, esos son sacrificios aceptables a Dios. Una rendición total y una entrega total a los demás, en amor a los demás. Esos son sacrificios prácticos para el Señor. Si me pueden apoyar los de la alabanza. Entonces yo quiero que esto nos lleve a reflexionar. Si queremos crecer como adoradores, entonces tenemos que pedirle al Señor, ¿cómo está mi vida? Yo quiero que sea una vida de entrega en sacrificio a ti. No un sacrificio para obtener algo de ti, sino un sacrificio en respuesta a lo que tú ya hiciste por nosotros, Señor. Toma un tiempo y quiero que nos hagamos esta pregunta a cada uno de nosotros. ¿Qué nos reservamos hoy? Es decir, ¿qué dices tú? Y no porque necesariamente Dios te lo quiera quitar. Tampoco voy a venir aquí de que, si tú amas algo, Dios te lo va a quitar. No se trata de eso. Pero ¿qué hay en tu vida que tú dices, si tú me quitas esto, yo me muero? ¿Sabes cuál es mi petición? Que me digan, si me quitan a Cristo, me muero. Y esa es una realidad. Pero tal vez unos dicen, no, si me quitan mi título profesional, yo me muero, yo no. Si me quitan mi reputación ante las personas, yo me muero, yo no puedo. ¿Qué hay? ¿Qué más valoramos? Y esto me lleva a mí a humillarme porque le digo, a veces tal vez hay cosas que no me doy cuenta, pero digo, Dios, yo no quiero que haya cosas las cuales yo me esté reservando hoy. Pregúntate a ti mismo, ¿qué tengo que rendir hoy ante el Señor en el altar? No solamente los pecados. ¿Qué cosas tenemos que rendir al Señor y decirle, Dios, estoy dispuesto a entregarte todo? Estoy dispuesto a rendirte todo. Los sueños son grandes y Dios nos invita a soñar, pero los sueños no pueden ser más grandes que nuestro Dios. Y quiero que esto lo hagamos con pleno entendimiento de lo que estamos hablando. Hoy es un día de rendirnos delante del Señor, de entregarle nuestras vidas por completo. Si tú nunca te has entregado a Jesús, tú has escuchado este mensaje que te habla de lo que es realmente el cristianismo. Entrega total al Señor. Jesús es todo o nada. A Jesús no se le sigue parcialmente. O servimos al mundo o servimos a Jesús. Y tienes la confianza de que su Espíritu Santo te va a ayudar. No somos perfectos, a veces fallamos, pero Él en su gracia y en su misericordia nos sostiene. Vamos a rendirnos al Señor sin reservas. Que no haya nada que tú puedas decir, Señor, si me quitas esto, me muero. Que Jesús sea realmente lo único, que sin Él nuestra vida se derrumba, que sin Él nuestra vida se acaba. Y lo más hermoso es que Él es la roca inconmovible, la mejor parte, la cual nunca se nos será quitada. Ante cosas inexplicables puedes perder cosas buenas, sí, eso es una verdad. Y no entendemos, no entiendes. Pero Jesús es suficiente. Vamos a vivir vidas entregadas, vidas sacrificiales a Él por amor a su nombre y por amor a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y yo quiero hacer un llamado. Si tú quieres venir hoy a rendir
cosas delante del Señor, rendir tu vida misma para vivir una vida de entrega y de sacrificio a Él por amor y por una motivación, no de obtener algo, sino como respuesta a lo que el Señor ha hecho por ti. Yo quiero que pases al frente y vamos a postrarnos delante del Señor y decirle: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Nos rendimos a ti, Señor. Ayúdanos porque somos débiles. Ayúdanos, Señor, porque no sabemos muchas veces qué hacer. Danos fortaleza para enfrentar las pruebas. Danos fortaleza para enfrentar los tiempos de tener que rendir cosas que tú nos pides, Señor. Sin reservas y sin condiciones queremos seguirte y queremos amarte, Señor. Que nuestra vida sea un sacrificio y que vivamos como Pablo, totalmente negados a vivir para sus placeres, pero dispuestos a vivir para tu gloria, Señor. Te amamos, Jesús. Ante tus pies vino ese